Qué alegría siempre el poder compartir el mensaje del Señor, el poder compartir con cada uno de ustedes. Y ahorita mientras estábamos acá en la alabanza, yo estaba contando cuántas veces nosotros en la alabanza y mientras Cristian hablaba, cuántas veces nosotros tocamos la palabra bendecir, la bendición, bendigamos, hablemos bien. Realmente perdí la cuenta, la estaba contando, pero luego se me fue la paloma. Pero sí fueron muchas veces las que las hemos empleado en esta mañana. Y para quienes estuvieron el domingo pasado, para los que de pronto no nos estuvieron acompañando, desde el domingo pasado iniciamos una serie que se llamó La Bendición. Estuvo el pastor Andrés hablando acerca de qué era la bendición y cómo la palabra describe de qué se trata esto, y también hablando que no era solamente la bendición y que no estaba ligada solo al ámbito económico. Hoy vamos a seguir en esta serie y vamos a seguir hablando acerca de la bendición y de la cultura de la bendición. Sabemos que la cultura está compuesta por todas las costumbres, por todos los hábitos, por todas las maneras de vivir que identifican a un territorio, que identifican a un espacio como tal. Entonces, a lo largo de nuestra historia, pues de pronto tenemos identificado una cultura azteca, una cultura judía, pero también al interior de las naciones va a haber, de acuerdo a cómo se den las costumbres en cada uno de los pueblos, se establecen unas culturas. Podríamos decir que nosotros tenemos una cultura caribe, yo vivo con una cultura rola en mi casa, hay una mezcla de culturas, y vamos a entender que la cultura de la bendición también es una forma de vida, la cultura de bendición. Cuando definíamos, una de las definiciones que le dimos a bendición en la celebración pasada, era que del griego bendecir, la palabra bendecir provenía de un verbo latino que era benedicere, que significa decir bien, y en griego que era eulogo. O sea, bendecir es decir bien. Es decir, que en esta cultura de bendición la boca juega un papel muy importante, porque es decir, es hablar, pero hablar bien. Entonces vamos, y tal vez lo que el Señor me llevaba con este capítulo de esta serie, es poder identificar esos elementos de la cultura que se ven a través de la palabra, que marcaron una cultura de bendición, unos elementos específicos en esa cultura. ¿Quiénes son esas personas, entendiendo que la bendición, la boca, lo que decimos, juega un papel muy importante en esa cultura? ¿Quiénes son esas personas que están más susceptibles a que nosotros podamos extenderle nuestra bendición? ¿Quiénes son? Los hijos, el esposo, las personas que tenemos cerca, lo que la palabra llama el prójimo, el próximo, el cercano. Esas son las personas que tal vez nosotros logramos un mayor impacto con nuestras palabras. Logramos un impacto también, no solo con el que tengamos cerca, sino con el que también está lejos, pero hoy vamos a hablar de esa cultura de bendición que se da con el que tenemos próximo, con el que tenemos cercano. Y empezamos empezamos a ver a lo largo de las escrituras que este fundamento de una cultura de bendición nace en la palabra de Dios, nace desde el corazón de Dios. Y vemos entonces a lo largo de la escritura, si arrancamos desde el Génesis, Dios lo primero que hace es bendecir su creación, bendecir los cielos, bendecir la tierra, bendecir al hombre, bendecir toda su creación. Por allá en Génesis 9, Dios arranca dando una bendición a las familias. ¿Y comenzó con quién? Con la familia de Noé. Luego por allá, y lo que le dijo a Noé fue, Dios bendijo, Dios a Noé y a sus hijos, y la bendición que le dio fue fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Eso fue la gran bendición que Dios le dio a la familia de Noé.
Pero también en el Génesis 12 se habla de la bendición que Dios le dio a Abraham para volverlo padre de las multitudes. Y cuando Abraham muere en el Génesis 25, cuando Abraham murió, bendijo a Isaac. Hubo una bendición sobre Isaac de parte de Dios ya cuando Abraham murió. Luego Isaac bendice a Jacob. Eso lo vemos en Génesis 28. Y es de allí de donde habla la escritura la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque fue una bendición que fue pasando de generación en generación. Cuando Jacob tenía 130 años y fue donde José también llegó y bendijo al faraón. Entonces no solo era la bendición que se daba a los hijos, a los padres, sino que también se le daba a las autoridades, porque ahí se habla de la bendición que Jacob le dio a Faraón. Y en Génesis 48, la bendición de Israel, que era Jacob, que ya Dios le había cambiado el nombre porque haría de él la bendición del pueblo de Israel, bendice a Efraín y bendice a Manasés. Es de allí donde concluimos y nace este tema de parte de esta serie, y en que hay una cultura de bendición. Y aquí se puede ver cómo a través de las generaciones fue colocándose mano sobre mano sobre mano, y la bendición se volvió en un movimiento, en una cultura en movimiento. No fue una forma de vivir desde el momento en que Dios bendijo la tierra, sino que esta se fue llevando como costumbre, como parte de vida, se fue llevando como lo que definía el pueblo de Dios y los pueblos que Dios había establecido. Entonces, este mensaje, para quienes toman la nota, se llama cultura de bendición. Entendiendo la cultura como el código de conducta, como el código que lidera a los pueblos. Este pueblo tenía algo específico, y era que ellos en todo tiempo llevaban la cultura en movimiento para hacerla trascendental. Vamos entonces a ver algunos de los elementos que conformaban esa cultura, porque nosotros como pueblo de Dios estamos llamados, como les dijo, como muchas veces Pablo hablaba, lo que yo he visto, eso les enseño. Nosotros, ¿cómo conducimos nuestra vida cristiana? La conducimos con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros recibimos, que fue el modelo de Cristo y que fue el modelo de Dios. De toda esa cultura de bendición que inició desde Noé, toda esa cultura de bendición, desde ese linaje nació Jesús. O sea, Jesús fue parte del establecimiento de esa cultura de bendición a lo largo de toda esta historia, que nació con la bendición que Dios le dio a las familias y que le dio al primer hombre que creó, porque lo vio que era bueno en gran manera. Allí nació esa cultura, y nosotros hoy vivimos en una cultura del pueblo donde cada uno se ha sentado, del pueblo donde cada uno se ha establecido, pero hemos recibido nosotros una nueva ciudadanía, y es la ciudadanía del reino de los cielos. Por tanto, cada uno de nosotros está en pos, y recuerden que este es el año de avanzar hacia parecernos más a Jesús. Si nosotros queremos avanzar como familias, como pueblos, como región, como comunidad, hacia parecernos más a Jesús, necesitamos tomar la cultura que Él enseñó y que el Padre enseñó. Entonces, vamos a arrancar con este primer elemento, que es mirar con los ojos, mirar a través de los ojos de Jesús. Y vemos a través de la escritura, cómo a partir del Génesis se empieza a ilustrar este gran elemento de la cultura. Y en el Génesis, que es la bendición de la creación, empieza el Padre, empieza Dios a hablar. En los primeros versículos, tal vez del 1 al 10, se habla cuando Él creó la luz, se habla cuando Él creó la hierba, se habla cuando hizo parte de esa creación, y dice, y vio Dios que era bueno. En el versículo dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Luego sigue a través del Génesis, y si cuando tengamos la oportunidad de volver a leer nuevamente el Génesis o en sus tiempos con Dios,
podamos subrayar cuántas veces dice y vio Dios que era bueno. Porque sigue hablando y del 1 al 10, del 1 al 10, vio Dios que era bueno, eso más o menos iban en el día tercero. Luego Dios siguió con parte de su creación, habló de la vegetación, habló y dio una bendición de que produjeran hierbas, que dieran semillas, árboles que dieran frutos, y luego él sigue hablando que vio que era bueno. Él veía que era bueno y luego daba una bendición sobre eso que él veía que era bueno. Luego del 14 al 19 él habla de los cielos. Estoy en Génesis 1 del 14 al 19, no lo voy a leer todo, no voy a leer cada uno de esos, es para introducir este elemento de esta cultura, pero vemos que vio Dios que era bueno cuando creó también del 14 al 19 las lumbreras, las dos grandes lumbreras que fueron el sol y la luna, y vio Dios que era bueno y dijo que rebosen los seres vivientes de las aguas, que vuelen las aves, que vuelen, que haya en la tierra y que se haga todo el firmamento. Y los bendijo y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense las aves que hay sobre todo esto que ya yo vi que era bueno. Y cada día, y ya ahí por ahí iba en el día quinto, y cada día él veía lo que iba haciendo, lo veía bueno y lanzaba una bendición. Cada día, y eso también me traía a mí, cada día el Padre de la creación iba lanzando una bendición. Día tras día él bendijo lo que iba creando. Y seguimos hablando y llegamos por allá al 27, al 28, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, los bendijo, y allá en el 32 dice, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Ya ahí no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera. Lo mejor ya lo había hecho, y eso fue alrededor del día sexto, y los bendijo. Ya para el último día se ve en el versículo 35 que él ve que es bueno en gran manera lo que ha creado y bendice el día de reposo. Es decir, el último día también lo bendice. Una cultura de bendición de lo que Dios creaba y una cultura en movimiento acerca de eso. Y voy con este primer elemento de esta cultura. Él veía que todo era bueno, por eso podía bendecirlo. Cuando y estamos hablando de estos elementos que vamos a tomar en nuestras relaciones con las personas próximas o cercanas, porque queremos crear una cultura de bendición, un movimiento de bendición alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestro entorno, de nuestro círculo cercano. Primer elemento, si tú quieres crear en tu vida una cultura de bendición, revisa qué estás pensando de tu hijo, qué estás pensando de tu esposa, qué estás pensando de tu esposo, qué es lo que tú estás pensando de tu papá, qué es lo que estás pensando de tu mamá, porque lo que tú pienses definirá lo que tú digas de ellos. Él vio que era bueno, por eso podía decir, te bendigo, y bendecía. Él siempre veía y escogía mirar lo bueno de cada cosa, lo bueno de cada persona, lo bueno de cada fruto de él. Nosotros, y pensando en esta cultura en la que vivimos, en la que nos movemos, hay un antónimo a esta cultura y algo que se mueve, y es que pareciera que muchas veces se nos facilita, es más fácil poder encontrar lo no muy favorable de las personas que encontrar lo bonito de las personas. Aquí el Padre nos mostraba que él veía que todo era bueno. Él trataba y él veía en todo lo que había creado la bondad de lo que había hecho. Y venía a mi corazón una palabra que Jonathan creo que la tiene allí, y es esta que dice en Efesios, donde nos invita y nos dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna,
Si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que vieron de mí y oyeron, póngalo por obra, y el Dios de paz estará con nosotros. Aquí hay una invitación a pensar bien de otros, a que si hay algo bueno que decir de los demás, que lo digamos, que pensemos lo bueno de las personas, que frente a diferentes situaciones escojamos extraer lo bueno que hay de cada uno de ellos, porque nuestra cultura nos ha enseñado a extraer con qué le tiramos piedra a la gente. Pero aquí la palabra nos está mostrando una cultura donde se admiraba lo bueno de los hijos, lo bueno del esposo, lo bueno de la mamá, lo bueno del jefe. Se admiraba todo eso y eso era lo digno de pensar, porque tal cual es el pensamiento que tenga el hombre, así es lo que va a hablar. Entonces, si en este primer elemento tú en tu decisión está una cultura de bendecir, en una casa donde se hable bien, en una casa donde se piense bien, en una casa donde se amen las personas, empecemos por escoger lo que estamos pensando de ellas. Eso implicará que nuestra mente tiene que ser educada, ¿cierto? Eso implicará que nuestra mente tiene que ser renovada, porque la palabra nos enseña que nosotros debemos estar renovando nuestros pensamientos. Cuando tenemos una idea de una persona, cuando nos hacemos una idea de una persona, concebimos ese criterio de ella y eso es lo que vamos a estar expresando, no solo a ella, sino a otros acerca de esa persona, porque es la idea que nosotros nos vamos haciendo de ella. Realmente en la cultura de bendición hay una determinación de pensar bien de las personas, acerca del prójimo, de poder escoger en medio de una situación qué pienso yo de ella, acerca de qué pienso yo de mi hija, aun cuando me haya contestado mal, aun cuando haya tenido un berrinche conmigo, qué puedo yo de todo eso decirle a ella y expresar bendición en medio de la realidad que estoy yo viendo. ¿Qué puedo yo de bendición hablar acerca de este esposo? ¿Qué bendición puedo hablar? Ahora hemos aprendido que bendecir no es solo decir palabras bonitas, así como maldecir no es solo decir maldito, ¿cierto? Bendecir no solo es decir bendito. Bendecir también incluye, hablaba el pastor Andrés, que incluía la acción. Bendecimos con los actos, bendecimos con las palabras. Hoy estamos muy centrados en la bendición que viene acerca de la boca, con las palabras. Pero vemos entonces que parte desde ese primer elemento de lo que nosotros estamos pensando de cada uno de las personas que nos rodean. Vayan haciendo un ejercicio práctico. ¿Qué pienso yo de mi hijo? ¿Qué pienso yo de él? ¿Qué es lo que estoy pensando yo acerca de ellos? ¿Qué es lo que estoy pensando yo de mi esposo en este momento? Y decide escoger, cambiar por encontrar algo bueno. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en esa palabra de Efesios decía que tendrán paz. Cuando nosotros escogemos pensar bien de las personas, no solo estamos generando bendición a ellas, sino que también estamos trayendo paz a nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en días de conflicto con el prójimo, luego incluso de haber, y puede que tengan la razón o no, que hayan tenido la razón de ese conflicto o no, pero al llegar a casa el corazón, ¿cómo se siente? Cargado. Después de una situación con su hijo, ¿cómo se siente el corazón? Cargado. Porque la palabra dice y nos enseña, escoge lo bueno, escoge pensar bien y habrá paz en tu corazón. Muchas veces la falta de paz viene de no estar bien o de no tener los pensamientos correctos de nuestra ciudad, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de las personas que nos rodean. Pareciera que eso trajera una tensión a nuestra alma y el no estar viviendo en una cultura de bendición genera una cuerda tensa que produce y se roba la paz a nuestra vida. Voy a seguir avanzando. ¿Qué más se ve en esta cultura? En esta cultura se ve la veracidad, la verdad.
el hablar bien incluye hablar verdad, la veracidad de las palabras, y en Efesios 4:25 nos dice: por esto a cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar la verdad de su prójimo, hablar la verdad de los hijos. Saben que estamos en una cultura donde es el que más eche piedra. Si nosotros nos metemos a las redes sociales y encontramos, y estamos hablando de esta cultura del prójimo también, en una cultura donde muchas veces no conocemos lo que está pasando frente a una situación específica de un contrato de 70 mil millones de pesos, y nos metemos a las redes sin conocer la verdad, porque lo que yo sé es lo que dice Blue Radio, lo que dice RCN, lo que dice, y sin conocer la verdad, yo lanzo palabras sobre mi prójimo, sin conocer la veracidad de lo que está pasando. Y la cultura de bendición incluye veracidad. Asegúrate que lo que vas a hablar del otro sea la verdad. Bendícelo con la verdad, no con la realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es lo que Dios ha dicho de las personas. La verdad es que mi hija se llama Abigail porque ella es alegría del Padre. Que haga un berrinche, si yo hablo verdad sobre la vida de mi hija, que diré: tú eres alegría, tú eres gozo. Está bien, te enojaste, pero recuerda que tú eres alegría y tú eres gozo. Esa es la verdad sobre la vida de ella. Que ha hecho un berrinche, que ha hecho, sí, ha sido su conducta, pero su identidad y la realidad de su vida es que ella es alegría y es gozo. Si nosotros escogemos pensar lo que Dios piensa y ver la verdad en cada una de las personas, de qué ha dicho Dios de ellas, por qué Dios las ha puesto allí, esto nos invita a entender propósito de las personas. ¿Cuál es el propósito de ese compañero de trabajo de Dios hacia mi vida? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay un propósito colectivo en mi familia, ¿cierto? Un propósito por el cual Dios nos unió, pero hay un propósito también en el que el propósito de mi esposo hacia mi vida, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me quiere enseñar ese próximo a mí? ¿Cómo lo ve Dios a él? ¿Qué piensa Dios de mi madre? Ahora la palabra nos enseña quién es la madre en el corazón de Dios, pero ¿cómo ve Dios a mi mamá? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de ella? Porque cuando yo entiendo y tengo la veracidad de lo que es cada persona para mi vida, se me va a facilitar poder bendecirla, poder hablar la bendición. Pero esto nos anima a que no solo veamos el prójimo, a que veamos el prójimo como parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque dice, y aquí en esta palabra dice, porque somos miembros los unos de los otros. El prójimo no es una parte aislada de tu vida. El prójimo hace parte del propósito de Dios en tu vida. Entonces, si ese hace parte de lo que Dios quiere para mí, ¿cuál es la verdad y cómo puedo yo bendecir esa persona que Dios ha puesto a mi lado? Otro tercer elemento de esa cultura era sin rótulos, sin rótulos. El único rótulo que uno ve a través de la palabra era cuando se ponían los nombres o cuando se cambiaban los nombres. Cuando se le cambió el nombre a Abraham sin etiquetas, sin usar etiquetas, que no se utilicen etiquetas en tu casa, esa es parte de la cultura de la bendición, no usar las etiquetas. Las etiquetas que se usaban en las escrituras y que vemos, por ejemplo, fue cuando Abraham, que se llama Abraham, le cambiaron su nombre por Abraham, que significaba ya padre de multitudes. Cuando Sarai le cambiaron el nombre por Sara, porque ya era princesa de multitudes. Es decir, que esos nombres, y lo hemos escuchado, que los nombres marcaban el destino. Esas eran las etiquetas que se hacen muy famosas a través de las escrituras. Por eso siempre nos animan que a los hijos les coloquemos un nombre que tenga un destino y un significado, porque cada vez que lo pronunciemos, le estaremos diciendo eso. Yo cada vez que le digo a Abigail, le estoy diciendo alegría del Padre, la estoy llamando de esa forma. También vemos como a Pedro se le cambió el nombre
A Pedro también se le fue cambiado su nombre, era Simón, ahora te llamarás Pedro. Y vemos algunas de las etiquetas en esta cultura de bendición que se colocaban, pero siempre era asignando un destino. A Jacob se le cambió por Israel porque había un destino y un propósito y un sentido para llamarlo de esa manera, porque la bendición que se le había dado marcaba y daba una trascendencia a su camino. Entonces, ¿cómo poder vivir una vida libre de una cultura libre de etiquetas, libre de rotular? Y es que muchas veces, si lo vemos, nuestra cultura nos ha enseñado a etiquetar. Nuestra cultura, y de allí muchas veces el bullying que vivimos, porque nuestra cultura nos ha enseñado a ponerle nombre a todo. Nuestra cultura nos ha enseñado al cabezoncito ponerle nombre, al orejoncito ponerle nombre, a las conductas ponerle un nombre. Eso son las etiquetas con las que nosotros hemos crecido culturalmente. Y queriendo nosotros llevar una cultura de bendición, debemos entender que las etiquetas no hacen parte de la cultura de bendición, porque la etiqueta es el nombre que yo decido ponerle. Decidamos vivir bajo el nombre que Dios le ha querido poner a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Para aterrizarlo un poco, yo decido colocarle a mi hijo, voy a poner un ejemplo, no es con Salomé García, pero Salomé. Salomé significa mujer de paz, pero en el medio del día a día esta niña es terrible. Entonces, vivimos como haciéndole un contrapeso a la cultura, ¿cierto? Haciéndole un contrapeso a la bendición. En nuestro andar empezamos a hacerle como una contrariedad a nuestra bendición. Decidimos ponerle un nombre a nuestro hijo, Salomón, que lleve paz, pero pareciera que nos agrada que la gente lo viera y con orgullo que dijera que él es un terremotico. No, él es un terremotico, o sea, es una etiqueta que permitimos que nos coloquen. En mi casa, una decisión que he tomado, que hemos tomado, es cero etiquetas, no permitir que se coloquen etiquetas. Abigail a veces desobedece, sí, pero ¿eso la hace desobediente? No la hace. Una cosa es lo que ella es y otra cosa es lo que ella hace. Una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú seas un pecador. Una conducta no define la identidad de las personas. Y nosotros, si queremos ser parte de la cultura de bendición, debemos empezar a separar lo que las personas hacen de lo que las personas son. Nosotros definimos a las personas, obviamente, por lo que hacen. Pero, ¿qué tal si yo como padre empiezo a decir, has desobedecido, pero recuerda que tú eres obediente, que tú eres justa, que tú eres sabia? Has hablado una palabra grosera, pero recuerda que tú eres una niña dulce, recuerda que tú eres, y hablo la verdad y quito la etiqueta. Porque ahora estoy hablando de los hijos, de la bendición a los hijos. Pero jóvenes, ¿cuáles son los rótulos que a veces nosotros salimos a la calle a ponerle a nuestros padres? Y la palabra nos dice en la cultura de bendición, honra padre y madre y te irá bien en todo. Eso hacía parte de la cultura de bendición. Salimos a la calle a ponerle rótulos a nuestra mamá muchas veces. Y nuestros amigos terminan conociendo a nuestra mamá por el apodo que a veces nosotros mismos les hemos colocado. O nuestros amigos terminan conociendo a nuestro esposo o a nuestra esposa que no lo conocen, pero lo terminan conociendo por lo que nosotros hablemos de ellos. Yo tengo una anécdota familiar. Y en mi casa, cuando nosotros vivíamos en Magangué y frecuentemente veníamos a la casa de mi familia paterna, que mal contados son 50 primos, una reunioncita de nosotros son 100. Son muchos. Y mi mamá, la entrada triunfal de mi mamá, muchas veces, y mami, con esto no pretendo sino contar lo que aprendimos en nuestra casa. Y muchas veces la entrada era estos pelados que se vienen portando mal, que me traen con dolor de cabeza, que Y mi papá la llamaba aparte y decía, aquí no vienes a hablar mal de tus hijos. En esta casa hemos tomado la decisión de la puerta para adentro se corrige y de la puerta para afuera tus hijos son los mejores del mundo. Esa fue una decisión de mi casa. Dentro de la cultura de bendición. No era que no hubiese corrección para nosotros, pero afuera nosotros los mejores portados, los juiciosos, y yo empecé a recibir eso. Yo empecé a recibir que fuera no era que no tenía derecho a no portarme bien, pero que a mí
Mi papá hablaba y decía, ustedes son obedientes, ustedes son justos, ustedes son rectos, ustedes hablan verdad. Y empecé a creérmela, empecé a querer comportarme de esa manera porque fue la etiqueta que me pusieron, pero verás de lo que Dios hablaba de mi vida. Y fue como una parte de empezar a ver, y este tema me encantó cuando empecé como a revisarlo, porque yo decía, wow, en la práctica, ¿cómo podemos vivir una cultura de bendición? ¿Cómo podemos nosotros al interior, cuántas familias viven en conflictos por las etiquetas que entre ellos mismos se han colocado? Porque cuando un hijo se sienta a hablar con la mamá, hablan mal del hermano, y eso pone tensionada la relación. La mamá no debe permitir que un hermano hable mal del otro. Por el contrario, los debe traer a que resuelvan su situación. O cuando en una casa la suegra viene y le habla mal a la nuera, se dice. Sí, a la nuera del esposo, lo tensionante que termina siendo eso. ¿Qué tal si en una familia se decide, aquí no hablaremos, y por ejemplo en mi casa nos hemos determinado, yo no voy donde mi mamá a hablarle mal de mi hermano, ni mi hermana viene acá, o por lo menos mi mamá no lo permite, mi mamá no está permitido que venga a hablarme mal de mi esposo, pero no porque yo haya puesto eso, sino porque se ha definido como una cultura en mi casa para vivir en paz y vivir en armonía, para poder vivir una cultura de bendición. Si tenemos algo bueno que decir, lo hablamos. Si tenemos algo no muy bueno que decir, lo callamos o le pedimos a Dios la forma para poder decírselo al otro sin etiquetarlo, sin juzgarlo y sin tocar su identidad y sin poner un rótulo en su vida, porque debemos cuidar con lo que hablamos y en la manera como nos relacionamos, el bendecir a otros, el hablar bien de otros. Miren que decía y hablaba, le ponemos rótulo muchas veces a los días. Mira que aquí muestra el Padre, creó cada día que iba creando y lo bendijo. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos levantamos arrancamos diciendo, calma, que hoy es un día pesado para mí? No ha comenzado el día y ya el día está pesado. Y Jesús bendijo el día. Jesús bendijo el día quinto y dijo, y fructifiquen y hagan. Pero nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es maldecir el día. Hoy es un día pesado. Lo estoy diciendo siempre, puede ser con alguna regularidad. Todo dependerá de la cultura también en la que vengas, porque venimos arrastrando esa cultura donde vimos que así se comenzaba el día, porque eso nos retaba, o una cultura donde vimos que se hablaba todo el tiempo en la lucha. Entonces nos levantamos y lo primero que decimos es, oye, calma, que oye, el caldo hoy no está para cuchara. Calma, la marea hoy está revuelta. Son expresiones, incluso dichos que podemos traer de generación en generación que no hacen parte de la cultura de bendición. En la cultura de bendición está el hablar bien de los hijos, de los padres, hablar bien del día, hablar bien de la creación, de lo que Dios nos da. Y en el chisme no hace parte de la cultura de bendición. Sé portador de las cosas buenas. Crea y contribuye a crear un buen nombre en otras personas. Abraham se le dijo eso cuando Dios lo bendijo. Haré tu nombre famoso, haré de ti una gran nación, te daré un buen nombre, porque el buen nombre construye una cultura de bendición. Con mis palabras yo construyo una cultura de bendición y bendición sobre la otra persona. Pero ¿cómo puedo yo unirme a una cultura de maldición, de hablar mal, de unirme en el chisme que hay acerca de una persona? Yo me uno a la cultura de maldecir, me uno a la cultura de hablar de otros. Que nosotros decidamos y escojamos pensar bien, que escojamos hablar la verdad y que escojamos vivir sin etiquetas de las personas. Las etiquetas dañan, las etiquetas se roban el propósito que Dios tenía con la vida de las personas. Las etiquetas pueden dañar el buen nombre de alguien. Y el buen nombre cuesta limpiarlo. El buen nombre cuesta salvarlo. Y el buen nombre, realmente construir un buen nombre te hace un heraldo de Dios, porque es la imagen de Dios misma en ti. Es la imagen de lo que tú estás queriendo mostrar de Dios. El buen nombre que yo construya en la vida de mi esposo, no estoy diciendo con esto que cuando tenga que hablar algo con él lo hable, pero que el buen nombre que yo construya a mi esposo hablará de mi casa, hablará de mi familia. Lo que yo hable de él habla de mí misma. Lo que yo hable de mis hijos no está hablando mal de mis hijos.
Lo que yo hablo de mis hijos está hablando mal de mí también, está hablando mal de mi casa. Entonces, estamos en una cultura donde en esta cultura del reino estamos decidiendo hablar bien todo el tiempo, hablar bien al corregir, hablar bien al expresarme con otros. Si ustedes meditamos y meditamos lo que hemos hablado desde que nos levantamos al día de hoy, al más de uno le dijeron flojo. A más de uno, levántate que eres un flojo. Tú eres un hombre esforzado y valiente, ¿por qué no te quieres levantar si tú eres esforzado y valiente? Los rótulos son tan comunes en nuestra cultura que tal vez deba ser algo en lo que debemos ser muy intencionales en revisar en nuestra vida. Y vamos con ese cuarto elemento y fue expresar la bendición. Nosotros vemos que aquí se expresaba la bendición. La bendición no era, no, yo pienso todo lo bueno de mi hijo, pero habrá el momento en que se lo diga, era continua. Es que yo soy así, yo soy reservado. En la cultura de bendición no se reservan las bendiciones, ni las expresiones de afecto, ni las expresiones de amor. En la cultura de bendición se expresan todo tiempo, al levantarse, al mediodía, al acostarse, aún después de corregir. Se expresa en todo tiempo. No es algo que se guarda para escribirlo en una carta en el cumpleaños. No es algo que se guarda para escribirlo en el muro solo del Facebook, porque muchas veces se escribe en el muro del Facebook y no se le dijo a la persona, no se le bendijo, simplemente los otros se dieron cuenta que lo habló. La cultura y las palabras de bendición no solo están dadas para decirle a las mejores personas del mundo, ¿saben cuándo se les reconoce? El día del funeral. No son escasos los muertos malos, son escasos, pero ese es el día donde se bendice. ¿Ya para qué? Ese es el día donde se habló bien. ¿Ya para qué? Ya le está en la gloria de Dios o del otro lado. Pero es el día donde decidamos vivir una cultura en movimiento donde se expresa la bendición. Y Dios dijo, y Dios habló. Él lo veía y lo decía. Él lo veía cada cosa que iba creando y lo expresaba. No, que yo soy de un temperamento un poco más pasivo y yo hablo poco. Si quieres ser parte de esta cultura, decide expresar la bendición. Decide hacerlo, ejercitémonos en eso. Sabemos que muchas veces a las mujeres, porque hablamos un poquito más, se nos pueda facilitar el expresar. Pero hombres que están aquí, varones, héroes, que hacemos parte de este mover de cultura de bendición, la bendición que viene de las palabras del Padre crea. Por eso necesitamos y el reino necesita padres que no les cueste expresar lo que sienten, que no les cueste expresar entendiendo, y una manera de poder luchar con eso y de poder ganarle a esa lucha es entender que cuando ustedes expresan están creando sobre la vida de los hijos, creando lo que ellos piensan. ¿Qué pasa cuando un hijo no ha recibido la bendición en su casa? Sale al mundo inseguro, esperando qué van a decir otros de quién es él. De quién es él, pero cuando un hijo en su casa ha recibido quién eres tú, al salir afuera y a escuchar mentira, él va a decir, eso es mentira, yo no soy eso. En mi casa siempre me dijeron que la tierra era redonda. En mi casa siempre me dijeron que yo era hermosa. En mi casa siempre me dijeron que yo era valiente. ¿Saben? Mi nombre significa Brenda, significa fuerte como una espada. Y me lo he creído tanto que hasta en el tono de voz me lo he creído tanto que cuando he experimentado momentos difíciles en mi vida, aunque mi nombre no viene ni del hebreo, ni del griego, ni fue sacado de la Biblia, tiene un significado. Y me he creído tanto que soy fuerte que cuando he vivido situaciones de mi vida, yo mismo he recordado, ¿quién eres tú? Pero viene a mi corazón no solo lo que yo pienso que yo soy, viene a mí lo que me dijeron que yo era. Lo que me dijeron, ¿quién eras tú? Yo creo que a más de uno, no sé si ha pensado cambiarse el nombre. Yo una vez tuve una amiga que se llamaba Mara. Mara significa amarga. Y yo un día le dije esto, le dije, piensa a ver si te cambias el nombre. Cada vez que te llamas te están diciendo la amarga. ¿Cierto? Y se lo cambió. Ella se cambió su nombre con una revelación de parte de Dios. Pero esto va mucho más allá del nombre, porque como les digo, nosotros podemos contradecir nuestro propio nombre de nuestros hijos cuando los llamamos de otra forma. La importancia de que nosotros tengamos a nuestro alrededor, no solo la de los padres, porque no vamos a dejar la responsabilidad en bendecir solo a los padres.
Pero ¿quién crees tú que eres? Incluso los jefes, las figuras de autoridad, con las palabras que nos dieron, empezaron a formarnos como quienes éramos. Gracias a Dios he estado rodeada de jefes que me han construido una identidad, me han ayudado a construir mi identidad, pero también he tenido otros que han venido como una aplanadora a querer robar lo que sé que soy, ¿cierto? Pero en el hogar es donde se construyen las identidades. En los hogares donde no hay rótulos y se establece la bendición, es donde se construye el verdadero ser. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que escogemos pensar, en la veracidad de las palabras, de cómo nos relacionamos al interior de nuestra casa. Es importante en la cultura de bendición poner límites en la conducta del hogar. Es importante poder que tu hijo pueda saber que no hay derecho a venir a hablar mal de su hermano, que tú le puedes ayudar a resolver el conflicto. Hay derecho que en la casa hay un límite en los hogares en que pero también los hijos harán lo que vean hacer. En un hogar donde yo veo que papá y mamá se suben al carro y lo primero que hacen es hablar mal de lo que acaba de pasar, es decir, acaban de salir del centro comercial y papá y mamá se suben y lo primero que empiezan a hablar mal de la señorita que le acabó de vender el helado. Esa es una manera mía de ver la vida. ¿Qué voy a empezar a replicar yo? Que cuando yo tenga situaciones, lo primero que hago es escoger lo malo que hicieron cada una de las personas. Es en la práctica, la cultura de bendición así se da, en decidir escoger lo bueno de las personas, decidir pensar lo bueno de las situaciones, y estamos hablando del prójimo, pero también se habla de una cultura de bendecir a Dios, y eso también será el resultado de lo que cultivemos en nuestra relación con Dios. Ahorita en la alabanza, en todo tiempo que hicimos, bendecir a Dios. Hablamos bien de Dios, hablamos que Dios era bueno, hablamos que Dios era grande, hablamos que Dios era poderoso, hablamos, pero cuando salimos, todo eso que está allá afuera, Dios dijo que era bueno. Nosotros salimos a decir que es bueno, o salimos, ya me tiene aburrida esta lluvia, o salimos a decir, ya mañana es lunes y ese jefecito o salimos a bendecir. Porque todo, la cultura, nosotros debemos ser consecuentes con nuestra cultura que hemos decidido vivir. El alabar a Dios y alabar y bendecir al prójimo, porque bendecir es amar. Y yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Salir aquí al terminar esta celebración, escoger pensar bien de todo lo que pase allá afuera. Aun cuando lo que pase no sea bueno, qué bueno puedes escoger. Qué bueno puedes escoger decir de otros. Entonces, quiero animarlos a que se coloquen un momentico allí sobre sus pies. Hoy esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón tiene un sentido, y es que nosotros somos un instrumento. La bendición no es individual. La bendición que se hablaba a lo largo de las escrituras trascendió en pueblos, creó naciones. Era una cultura de bendición que involucraba multitudes. Si ustedes ven a cada una de las personas que Dios bendijo, les hablaba, y haré de ti naciones, y haré de ti pueblos, y gobernarás. Porque al interior de la cultura de bendición de tu casa, esta trascenderá a generaciones. Porque la palabra de bendición trasciende generaciones, muchas más que las palabras de maldición. Las palabras de bendición están creando, tus palabras están creando a los hijos y a los hijos de tus hijos. Tus palabras y tus rótulos veraces sobre tus hijos están determinando lo que serán tus tataranietos. No solo están impactando el hoy tuyo en tu casa. Tus palabras, Señor, nuestras palabras sabemos que son como un lápiz que escribe. Y hoy en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias porque tú nos modelaste una cultura del bien hablar, una cultura del bien decir. Tanto el Padre como el Hijo han hablado bien. Tanto el Padre como el Hijo han traído palabras y la palabra está escrita de aliento para ti, de fortaleza, de revelación, de identidad. Nosotros que hemos sido hechos a tu imagen y tu semejanza, Señor, queremos que nuestra lengua escriba el futuro
de nuestro prójimo, que nuestra lengua, como pluma que es de un escribiente, pueda escribir las mejores historias de los que nos rodean. Señor, ayúdanos a romper toda manera de vivir adoptada, heredada, toda manera de juicio que tal vez de pronto hemos heredado de nuestros territorios, de nuestras familias. Y ven, Espíritu Santo, y revela nuestro corazón y trae a nuestro corazón el deseo de palabras buenas. Trae la revelación de la identidad de nuestros hijos, trae la revelación de la identidad de nuestros padres y planta en nuestro corazón palabras dulces, palabras de amor, palabras buenas, palabras que creen cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos si en todo tiempo, perdónanos si hablar y encontrar el defecto de cada persona se ha vuelto mi manera de vivir. Perdónanos, Señor, y muéstranos, ponnos tus ojos, permítenos amar como tú has amado, permítenos amar como tú has amado, porque ha sido en gran manera bueno el hijo que me has dado, ha sido bueno en gran manera el esposo con el que me has rodeado, en gran manera bueno el jefe, el líder espiritual, en gran manera aquellos que están a nuestro servicio y nos apoyan en el quehacer diario, en gran manera bueno todo el que nos rodea, el del bus, el del taxi y todo nuestro próximo. Gracias, Señor, permítenos ver lo bueno en gran manera a todo el que nos rodea. Y quiero que aprovechemos este momento. Tal vez no estás aquí, algunos no estén con su esposo o algunos no estén con sus hijos porque los niños están allá en tierra prometida, pero que hagamos el ejercicio con el que tienes al lado, de poder mirarlo y poder decirle algo bueno que le bendiga, algo bueno de parte de Dios que abra un camino sobre su vida, porque la bendición abre caminos. La bendición va quitando la maleza y la bendición va abriendo un camino. Así que los animo que tomemos un momentico para que tomes, no importa si el que está al lado no lo conoce, si es tu hijo, si es tu esposa, hazlo. Pero aprovechemos este momento para hablar una palabra de bendición. Quiero ir donde vayas tú, Señor, decir lo que amas, orar tus palabras. Quiero ir donde vayas tú, Señor, decir lo que hablas, orar tus palabras. Quiero ir donde vayas tú, Señor, decir lo que amas, orar tus palabras. Oh, quiero ir donde vayas tú, Señor, decir lo que amas, orar tus palabras. Cristo solo hizo lo que vio hacer. El mundo necesita tus palabras de bendición. El mundo necesita las palabras buenas que brotan de tu corazón. Porque tú harás lo que has visto al Padre hacer. ¿Qué ha hecho el Padre contigo? Amarte por sobre todas las cosas, amarte incondicionalmente. El mundo necesita, las redes necesitan, tu familia necesita, tu vecino necesita que hablemos cosas buenas. Hay un movimiento alrededor que el Espíritu de Dios frena usándote a ti con palabras de bendición. Seamos instrumento para eso. Hablemos lo que dice la palabra de Dios. Hablemos lo que Dios dice de los otros. Callemos e intercedamos por lo que nosotros tenemos en el corazón acerca de las personas. Solo Dios ve. Dios ve el corazón del hombre. Que Dios nos permita ver el corazón de las personas. Que Dios nos permita ver el corazón genuino de cada una de ellas. Así que
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bendición y nos has hecho benditos. Tú has hecho benditas a todas las familias de la tierra en tu gran bendición. Amén.